La República de Benín es un país ubicado en África Occidental. Tiene límites con Burkina Faso y Níger por el norte, con Nigeria por el este, con Togo por el oeste y por el sur con el Golfo de Guinea y el Océano Atlántico. Benín es una nación tropical dependiente de la agricultura e históricamente este territorio, así como esta región, fue conocida como la costa de los esclavos. Esto debido a la gran cantidad de personas que fueron vendidas y traficadas durante el comercio de esclavos en el Atlántico hacia el Nuevo Mundo. Ya desde 1894 Francia se hizo cargo de este territorio incorporándolo a la África Occidental francesa como Dahomey francés, y luego se independizó en 1960 y desde esto el país ha tenido gobiernos democráticos, golpes militares y gobiernos militares. Inclusive entre 1975 y 1990 el país estuvo gobernado por un autodenominado Estado marxista-leninista. En la actualidad, según algunos expertos internacionales, Benín puede ser considerada la nación de África más estable debido a sus instituciones constitucionales y políticas. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Antes del año 1600, lo que ahora comprende el territorio de Benín era una variedad de áreas con diferentes sistemas políticos y etnias. Estos incluían ciudades-estado a lo largo de la costa, principalmente de los grupos étnicos Ajá, Yoruba y Gobe. Por su parte, el Imperio Oyo, ubicado principalmente al este de Benín, era una fuerza militar en la región que realizaba incursiones y exigía tributos de los reinos costeros y las regiones tribales. Luego, entre los siglos XVII y XVIII, fue fundado el reino de Dahomey en la meseta de Abomey, que posteriormente comenzó a apoderarse de las áreas a lo largo de la costa, rivalizando con la ciudad-estado de Porto Novo, que era aliada del Imperio Oyo. El Imperio de Dahomey llegó a recibir el apodo de Esparta Negra por parte de observadores europeos debido a su énfasis en la preparación de soldados de élite y a sus logros militares, y sus reyes ganaban gran cantidad de dinero vendiendo cautivos africanos a traficantes de esclavos. De allí que esta zona fuera denominada la costa de los esclavos. Las tensiones entre el Imperio Oyo y el de Dahomey persistieron por muchos años, pero ya hacia el año 1823, bajo el gobierno del rey Gesso, Dahomey lideró una guerra total contra el Imperio Oyo, logrando liberar al reino del gobierno tributario. Ya a mediados del siglo XIX, Dahomey había comenzado a debilitarse y perder su estatus como potencia regional. Así los franceses se hicieron cargo de esta área en 1892 y para 1899 incluyeron la tierra llamada Dahomey francés dentro de la región colonial más grande de África Occidental francesa. En ese momento los franceses no hallaron recursos de los cuales aprovechar en Dahomey, por lo que dejaron este territorio como una especie de reserva en caso de que futuros descubrimientos revelaran recursos que valiera la pena desarrollar. Asimismo, se prohibió la captura y venta de esclavos y entre 1895 y 1920 hubo bastante lucha entre los dahomeyanos por la redistribución del control sobre la tierra y el trabajo. Así las cosas, para el año 1958 Francia concedió la autonomía a la República de Dahomey y su plena independencia en agosto de 1960, liderada esta por Hubert Maga. Posterior a la independencia, el país pasó por cierta inestabilidad política, por lo cual los líderes de las principales etnias y territorios del país acordaron formar un consejo presidencial luego de que la violencia empañara las elecciones de 1970. Este consejo fue un sistema de gobierno triunvirato vigente desde 1970 hasta octubre de 1972, cuando el teniente coronel Matthew Carecú derrocó al triunvirato gobernante y se convirtió en presidente. Posteriormente, en 1974, anunció que el país era oficialmente marxista, nacionalizando así la industria petrolera y los bancos, y en 1975 cambió el nombre del país a República Popular de Benín. Este gobierno pasó por varios cambios a lo largo de su existencia. Entre 1972 y 1974 fue un régimen nacionalista. Entre 1974 y 1982 pasó por una fase socialista, y entre 1982 y 1990 pasó por una fase de apertura y liberalismo económico y se eliminó el marxismo-leninismo como forma de gobierno. Además, en marzo de 1990 se cambió nuevamente el nombre del país a República de Benín. Ya en las elecciones de 1991, Nicéforo Soglo fue elegido presidente, luego de derrocar a Matthew Carecú, quien posteriormente volvió al poder en 1996 para luego volver a ser reelecto en 2001, aunque sus oponentes alegaban irregularidades electorales.
electorales. Y para 2006 salió ganador Yayi Boni, quien fue reelecto en 2011, y en 2016 fue elegido como presidente el empresario Patrice Talon, quien posteriormente fue reelecto en 2021. El continente que vio aparecer al humano también tiene en su historia el surgimiento de un grupo de mujeres conocidas como las Amazonas de Dahomey, un ejército establecido entre los estados de Togo y Benín. Como si se tratara de una Esparta africana, la agrupación tuvo su origen aproximadamente en el año 1625. Ante la falta de hombres en su comunidad, para combatir el tráfico de esclavos hacia Europa, las mujeres se vieron obligadas a defenderse, y así fue como nacieron las guerreras. Esta antigua civilización empezó reclutando mujeres de forma frecuente, cuando eran aún adolescentes, para ser formadas en diversas disciplinas, principalmente en defensa, según informó la UNESCO. Inicialmente fueron casi 100 mujeres las que se unieron al grupo de defensa, pero con el tiempo el número creció a cerca de 5.000 en total. Ellas se esforzaban por perfeccionar el uso de las armas, para cazar y proteger al rey, además de luchar para conquistar nuevos territorios y ampliar sus dominios. Las amazonas de Dahomey eran altamente hábiles en la artillería, en la caza y en el uso de arco con flecha. Además estaban entrenadas para el combate cuerpo a cuerpo y al mismo tiempo dominaban actividades dentro del palacio real, como tejer, coser y bordar. Cuando ellas se unían al ejército se convertían de inmediato en esposas del rey, sin embargo no los unía ningún tipo de relación afectiva, por lo que se mantenían vírgenes hasta el último de sus días. Según el sitio web dedicado a la historia y llamado The Black Pass, este grupo de combate fue derrotado en el año del 1890, cuando los franceses conquistaron el territorio de África subsahariana y acabaron con muchas de las amazonas. Ellas pasaron a la historia, aunque poco difundida, como uno de los ejércitos más aguerridos y efectivos que han conocido, logrando soportar la invasión europea en África desde fines del siglo XIX. Número 2. Puerto Nuevo es la capital de Benín, tiene un área de 110 kilómetros cuadrados y según datos del 2002 tiene una población de más de 223.000 personas. La ciudad está situada en una entrada del Golfo de Guinea en la parte sureste del país. Originalmente se desarrolló como un puerto para el comercio de esclavos, liderado por el entonces Imperio Portugués. Puerto Nuevo es la segunda ciudad más grande de Benín luego de Cotonou y pese a que Puerto Nuevo es la capital donde se encuentra la legislatura nacional, Cotonou es la sede del gobierno donde se encuentran la mayoría de los edificios gubernamentales. La ciudad debe su nombre al portugués Eucaristo de Campos, quien la nombró Porto Novo por su parecido a la ciudad de Oporto, y desde 1900 se convirtió en la capital de lo que antes era Dahomey, ahora Benín. Económicamente, la región alrededor de Puerto Nuevo produce aceite de palma, algodón y ceiba, y en la ciudad hay una fábrica de cemento y uno de los bancos más importantes de Benín. En cuestión de clima, Puerto Nuevo tiene un clima de sabana tropical con 4 estaciones, 2 secas y 2 húmedas, y las temperaturas en la ciudad varían entre 21 y 33 grados centígrados. Quizás algunos de los sitios de interés cultural en esta ciudad podrían ser el Museo de Etnografía de Puerto Nuevo, el Palacio del Rey Tofa, el Jardín Place Jean Bayol, el Museo da Silva o la Fundación Icevalle, que es un museo de vudú e historia beninesa. Puerto Nuevo es una de las capitales con el patrimonio mejor conservado. La arquitectura presenta un estilo original con influencias portuguesas y francesas, y el mercado de Guandó en la ciudad es uno de los principales mercados del país y de África Occidental.
Número 3. Geográficamente Benín es una estrecha franja de tierra de norte a sur en forma de llave en África Occidental. Está ubicado entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer. El país tiene un área de casi 113.000 kilómetros cuadrados y se extiende desde el río Níger en el norte hasta el Océano Atlántico en el sur, y su costa mide 121 kilómetros. Así las cosas, Benín es uno de los países más pequeños de África Occidental. Benín se puede dividir en 4 áreas principales de sur a norte, iniciando por la llanura costera arenosa y baja que tiene como máximo 10 kilómetros de ancho. Luego están las mesetas del sur de Benín que tienen una altitud que oscila entre los 20 y los 200 metros. Seguidamente hay un área de tierras planas con algunas colinas rocosas, y finalmente la cordillera de Atácora se extiende a lo largo de la frontera noroeste y hacia Togo, donde se ubica el punto más alto del país, que es el monte Sotbaro, que mide 658 metros sobre el nivel del mar. La mayor parte de la población de Benín vive en las llanuras costeras del sur, donde se ubican las principales ciudades. Por su parte, en el norte y noroeste de Benín, la reserva del oeste del Níger y el Parque Nacional de Penjari atraen a gran cantidad de turistas deseosos de ver diversidad de animales que allí habitan. Se estima que los bosques comprenden aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de Benín. En cuestión de clima, el de Benín es cálido y húmedo. Se estima que en la zona costera las precipitaciones anuales tienen un promedio de 1.360 milímetros, y como ya se mencionó, Benín tiene 2 estaciones secas y 2 húmedas. La principal temporada de lluvias va desde abril hasta finales de julio, y la principal temporada seca va desde diciembre hasta abril, y las temperaturas medias oscilan entre 22 y 34 grados centígrados. Suelen aumentar de sur a norte, y en el país un viento seco del Sahara llamado Harmattan sopla de diciembre a marzo. Este se caracteriza por la hierba seca, la vegetación se vuelve marrón rojiza y un velo de polvo fino se cierne sobre el país, nublando los cielos. Y finalmente, en términos medioambientales, en los últimos años Benín se ha enfrentado a algunos desafíos ambientales. El norte del país se ve afectado por la desertificación y el sur por la deforestación, y el entorno urbano es vulnerable, contaminado y degradado. Número 4. Al 2022 se estima que la población de Benín es de casi 13,8 millones de habitantes. La mayoría viven en el sur del país. La población de Benín es joven. Se estima que más del 53% de la población tiene entre 15 y 65 años, mientras que el 3% tenía 65 años o más. La población es predominantemente femenina y rural, aunque ya para 2020 la población urbana representaba el 49% de los habitantes. En el país se estima una esperanza de vida de 62 años y se calcula que aproximadamente 42 grupos étnicos africanos viven en Benín, de diversa importancia numérica y distribución geográfica desigual. Asimismo, las migraciones han atraído a otros ciudadanos africanos a Benín, y de otros continentes. En el país hay principalmente libaneses e indios involucrados en el comercio, y Benín ha acogido a varios miles de refugiados, en particular de Togo. Por otro lado, desde octubre del 2021, Benín es uno de los primeros países de África Occidental en autorizar el aborto. Se autorizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. Esto, al parecer, debido a altas tasas de fecundidad en el país, pues al 2018 se calculó que la tasa de fecundidad en Benín fue de 5,7 hijos por mujer. Si se habla de la religión, este aspecto en Benín se caracteriza por la diversidad y el pluralismo, por lo que ninguna religión en particular constituye la mayoría absoluta de la población. Pese a todo, el cristianismo es la religión más profesada, pero también hay poblaciones importantes de musulmanes y seguidores de creencias tradicionales, y los grupos religiosos suelen variar según el área geográfica del país. Por ejemplo, la ciudad de Ouidah, en la costa central, es el centro espiritual del vudú beninés.
Continuando con la educación, el sistema educativo en Benín debe hacer frente a una presión demográfica sostenida, ya que la población en edad escolar ha venido en aumento y por ende el gasto en educación. En Benín este gasto tiene una mayor prioridad que en otros países de África subsahariana. Se considera que la cobertura escolar ha aumentado en todos los niveles, pero en lo que respecta a la educación primaria aún existe la necesidad de mejorar el acceso y reducir la deserción, pues el trabajo infantil es un problema en Benín. Según estadísticas, Benín es uno de los países donde más niños entre 7 y 14 años trabajan. El país cuenta con 2 universidades públicas, pero además tiene varios otros establecimientos de educación superior, también públicos y privados. Benín ha abolido las tasas escolares y para 2018 la tasa neta de matrícula primaria fue del 97% y la de educación secundaria ha venido en aumento y la educación terciaria no supera el 13%. Por su parte, la tasa general de alfabetización de adultos es del 42,4% y el gobierno de Benín ha dedicado más del 4% del PIB a la educación desde el 2009. Según la iniciativa de medición de derechos humanos, Benín está cumpliendo solo con el 77,6% de lo que debería estar cumpliendo por el derecho a la educación en función de su nivel de ingresos. Siguiendo con la salud, Benín se enfrenta a una serie de problemas de salud. En el país, aparte de la medicina moderna, la medicina tradicional también juega un papel importante. Según la iniciativa de medición de derechos humanos, Benín está cumpliendo con poco más del 59% de lo que debería estar cumpliendo por el derecho a la salud en función de su nivel de ingresos. En Benín, el tratamiento de aguas residuales es extremadamente raro. En la mayoría de los casos, estas no se eliminan adecuadamente, lo que ocasiona contaminación y puede causar enfermedades. Se estimó que en el país la mortalidad de menores de 5 años fue de 121 por cada 1000 habitantes y según datos de la UNICEF del 2013, el 13% de las mujeres se habían sometido a la mutilación genital femenina. En Benín, las enfermedades transmisibles siguen siendo las principales causas de morbilidad y mortalidad, mientras que la malaria y las infecciones respiratorias son las principales causas de consulta. Y para los turistas viajar a Benín, la vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria. Y según la UNICEF, Benín se encuentra entre los países menos avanzados en lograr avances en nutrición. Sin embargo, aún hay gran presencia de desnutrición en el norte del país. Se estima que 1 de cada 3 niños benineses está desnutrido, pese a que varias organizaciones internacionales brindan ayuda al país. Y finalmente, la tasa de VIH-Sida en Benín se estimó en 2013 en el 1,13% de los adultos entre 15 y 49 años. Y en términos de idiomas, Benín es un país diverso lingüísticamente, siendo el francés el que se considera el idioma oficial. Parce que d'abord, j'ai été alphabétisé en langue française. C'est dans la langue française que j'ai dit très souvent, j'ai appris à connaître el soleil. Según la Constitución, al 2016 se estima que lo hablaban 3,8 millones de personas y es importante saberlo para conseguir un cargo administrativo o para un trabajo en la ciudad en general. Y se considera que hablarlo es una marca de prestigio. Pays francophone, ici les enfants apprennent le français, mais depuis quelques années, un nouveau programme, le programme Élan. La mayoría de los medios impresos están en francés. Asimismo, una variedad única de francés llamado francés de África se ha desarrollado en las calles y mercados de Cotonou. Je suis au Bénin maintenant pour apprendre le français parce que le Bénin est un pays francophone. Por otro lado, en Benín la mayoría de los idiomas indígenas se consideran idiomas nacionales y la Constitución garantiza la libertad de uso de estos y de desarrollar su propia cultura respetando la de los demás. De las lenguas beninesas, el fon es la más hablada. Du Bénin. Je lis et vous répétez après moi. Les chiffres de 0 à 10. 0 va. Y junto con el Yoruba son las más importantes en el sur del país. Et chacun s'est évertué avec la contribution de certains partenaires pour. Y en el norte sobresalen el Bariba. Y el Fulfulde. Muchos benineses son políglotas. El vudú, una de las religiones más incomprendidas en Occidente y en ocasiones asociada erróneamente a la brujería y la magia negra,
es la religión oficial de Benín y es practicada por más de 30 millones de personas en África Occidental. Antes de iniciar cada ritual vudú, los adeptos hacen ofrendas ante el altar de los ancestros para preparar las ceremonias. Les damos agua, les damos bebida, tomamos una nuez de cola y la dividimos en 4 partes. Eso hacemos antes de salir para comenzar. Frente al templo, en un barrio popular de Ouida, en Benín, los seguidores del vudú acompañan con palmas y cantos, la percusión frenética y el baile de los espíritus abicús, que invocan a las almas de los difuntos para que regresen al mundo de los vivos. Durante los rituales abicús, los espíritus de los niños que fallecen antes de nacer son llamados nuevamente a la tierra para que ocupen un nuevo cuerpo. Con palos y bastones, los guardianes de los espíritus los mantienen a raya para que no entren en contacto con los vivos. A las afueras de Ouida, sobre la costa, los ritos vudú se alejan de su habitual secretismo y se abren al público. Incluso los sacrificios animales que honran a las deidades. Es en este lugar donde anualmente se lleva a cabo el Festival Nacional del Vudú, celebrando las tradiciones animistas que hacen parte intrínseca de la cultura local. Siglos atrás, muchas de estas tradiciones migraron a las Américas para instalarse en países como Haití, Cuba y Brasil, donde persisten hasta hoy. La pequeña ciudad de Ouida, en Benín, es también conocida como la cuna del vudú y donde se dan cita cada enero los creyentes de esta religión. Hoy en día, en estas calles y estas playas beninesas, las religiones animistas están más vivas que nunca y conviven con otras, como el Islam y el cristianismo, en completa armonía. Número 5. Culturalmente Benín goza de gran riqueza, en gran parte debido a la multiplicidad étnica del país. La huella histórica marca particularmente a ciertas comunidades y las tradiciones orales están profundamente arraigadas en la cultura popular, donde las creencias y prácticas religiosas impregnan la vida cotidiana de los benineses. De esta diversidad da testimonio el carácter plural de la sociedad de Benín, en la cual se codean poblaciones cristianas, musulmanas y animistas. Si se habla de la literatura, esta en Benín tenía una tradición oral antes de que el francés se convirtiera en el idioma dominante. Se alude que Félix Cauchoro escribió la primera novela beninesa en 1929 llamada El Esclavo, un libro que no es muy conocido pero que tiene un significado simbólico en la historia literaria de Benín, pues da paso de la descripción oral al registro escrito. Por su parte, Doguisime, del escritor beninés Paul Hausome, ha sido calificada como la primera novela histórica de la literatura africana. Además, se dice que las historias populares y las obras feministas tienen una gran importancia en la literatura de Benín, mientras que la literatura en las lenguas tradicionales es escasa debido a la falta de gramática, vocabulario formalizado y ortografía estandarizada, lo cual limita su uso en la sociedad y en las obras literarias. Continuando con la música, Benín ha jugado un papel importante en la escena musical africana, produciendo a quien es considerada una de las estrellas más grandes del continente africano, la cantautora Angélica Kidjo, quien ha sido ganadora de 5 premios Grammys, y en 2007 la revista Time la reconoció como la principal diva de África. Por su parte, se dice que luego de la independencia, Benín fue el hogar de una escena musical vibrante e innovadora, donde la música folclórica nativa se fusionó con varios estilos musicales de diferentes países. El presidente Matthew Karekou fomentó la música folclórica indígena y músicas como Toone Stan, Sadboanda Nailo o Ignacio Blasio Ocho se consideran muy influyentes, mientras que Orchestre Polirritmo de Cotonou es considerado uno de los grupos más prolíficos de África, llegando incluso a considerarse una de las mejores bandas de funk del mundo. Y el guitarrista Lionel Lowe, que es uno de los jóvenes músicos más importantes del jazz. Y la banda Gambi Brass Band continuó la trayectoria de transformar la música tradicional vudú, combinándola con las tradiciones del jazz.
Siguiendo con el cine, el de Benin tuvo algunos momentos gloriosos y ascendió a lo más alto de la escena internacional alrededor de la década de 1970. Sin embargo, la industria cinematográfica de Benin surgió alrededor de la década de 1920 con la operación de algunos teatros en varias ciudades. Por su parte, las fuentes difieren en cuanto a cuál fue la primera película beninesa. Algunas apuntan al corto Lumière de Homs, pero otras apuntan al trabajo de Pascal Avicanlo, quien hizo una serie de documentales en la década de 1960, siendo su primer largometraje Bajo el signo del vudú de 1974. Y Richard de Madeiros fue otro destacado director de los primeros años de la independencia. Este realizó el largometraje El recién llegado, el cual exploró el tema de la corrupción y el conflicto entre modernidad y tradición en Benin, mientras que Franco Isokio realizó una serie de documentales cortos y algunos largometrajes en la década de 1980. Se considera que los cineastas destacados de las últimas 2 décadas son Jano Doutan, quien es el fundador del Festival Internacional de Cine de Huida y del Huida Film Institute. También destacan Idriso Moura Kepai y Silvestre Amouso. Pasando a la gastronomía, la cocina beninesa incluye muchas comidas frescas servidas con una variedad de salsas. En Benin la carne suele ser costosa, por lo que las comidas suelen ser ligeras en carne y generosas en grasa vegetal. Por ejemplo, en el sur de Benin el ingrediente más común es el maíz, que se prepara principalmente en masas y se suele acompañar con carnes como pollo o pescado. Y en el norte los ñames son el principal alimento básico, que a menudo se sirve con salsas a base de maní o tomate. Las carnes se suelen freír en aceite de palma o de maní, aunque el pollo al asador es una receta tradicional en la que se asa el pollo al fuego sobre palitos de madera, y en el país son comunes las estufas de barro para cocinar y también las ollas de barro. Entre algunos platos destacados se encuentra el queso guagasi del norte de Benin, elaborado por el pueblo fulani, el akara, que es un plato elaborado con guisantes de carilla y que luego se fríen, el akasa, que es masa de maíz fermentada, o el aloko, que es plátano frito. Por su parte, entre las bebidas destaca el chou, que es una cerveza de mijo beninés, y el sodavi, que es un licor elaborado a partir de vino de palma y que se suele consumir en eventos o ceremonias. En términos deportivos, el fútbol es el deporte más popular en Benin. Su selección nacional recibe el nombre de las Ardillas y lamentablemente Benin nunca se ha clasificado para un mundial de fútbol, y su única aparición en la Copa Africana de Naciones la hizo en 2004. El principal estadio del país es el Estadio de la Amistad en Cotonou, y aunque la selección nacional de Benin no es muy competitiva a nivel internacional, muchos jugadores benineses sí son reclutados internacionalmente, como por ejemplo Steve Moni, quien jugó en Inglaterra y Francia, Disair Setbe, quien juega en Alemania, o Stefan Setsenso, quien también jugó en Francia e Inglaterra. Por otro lado, deportes como el balonmano y el atletismo también son muy populares en Benin, tanto en chicas como en chicos, y además de estos deportes traídos por los colonizadores, en Benin también se practican algunos deportes autóctonos o tradicionales, como por ejemplo la lucha libre o el charro. Benin goza de cierto patrimonio arquitectónico. Por ejemplo, los palacios reales de Abomey están inscritos en la lista de patrimonio mundial, y otros aparecen en la lista indicativa, como por ejemplo el hábitat vernáculo del norte de Benin, los barrios antiguos y el Palacio Real de Porto Novo, los barrios antiguos y la ruta de los esclavos de Huida, el lago del sitio de Gambie o el subsuelo pueblo de Angongoito Zungoudo. Y finalmente, en las artes visuales, se dice que Abomey, la antigua capital del reino de Dahomey, produjo un arte cortesano floreciente, como se puede observar en diferentes muestras representativas. Por su parte, la Fundación Sinsou es la primera organización beninesa dedicada al arte contemporáneo. Artistas como Cyprien Toukou, Barromual Hassou, Nemo de Madeiros o Ichola Adpo son algunos de los grandes nombres del arte contemporáneo en Benin, y a Joseph Moise Adboyelo se lo considera uno de los pioneros de la fotografía en Benin.
Número 6. La estructura de la economía de Benín está determinada en gran medida por su posición estratégica en la costa de África Occidental. El país se considera un estado almacén que sirve a los países del interior africano que no tienen litoral, pero se alude que esto a su vez ocasiona que la economía de Benín no se diversifique y siga siendo subdesarrollada dependiendo de la agricultura de subsistencia y del algodón, el cual se estima que representa el 40% del PIB de Benín y aproximadamente el 80% de los ingresos oficiales de exportación. Asimismo, una modesta flota pesquera proporciona pescado y camarones para consumo local y exportación a Europa. En Benín, los sectores comercial y agrícola privados siguen siendo los principales contribuyentes al crecimiento, pese a que en la actualidad Benín pertenece al grupo de países menos adelantados. Se estima que al 2021 el PIB de Benín fue de casi 17,8 billones de dólares y tuvo un PIB per cápita de $1.428 por año. Y en cuanto a desarrollo humano, el país ocupó en 2021 el puesto 166 entre 191 países según el informe de la ONU, mientras que la tasa de pobreza fue del 38,5%. Esta hace referencia al porcentaje de la población que vive con menos de $1,25 por día y una tasa de desempleo del 2,4%, aunque con gran porcentaje de informalidad. Benín es miembro de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. Su moneda es el franco CFA y el puerto autónomo de Cotonou constituye uno de los ejes de la economía beninesa. Muchos de los bienes importados en Benín se reexportan a Nigeria, lo que crea una fuerte relación entre ambos países. Benín, desde la transición a un gobierno democrático en la década de 1990, ha experimentado gran recuperación económica. El sector servicios ha crecido rápidamente y Benín vende principalmente sus productos a Francia. Si se habla por sectores e iniciando por el sector primario, según datos del 2011, este representó ese año el 32,2% del PIB, pues si bien el país tiene un potencial agrícola considerable, se estima que solo se explota el 20% de la tierra cultivable, pero los rendimientos agrícolas muestran márgenes considerables de aumento. En Benín, la agricultura representa más del 37% del PIB, pero emplea alrededor del 70% de la población, y como ya se mencionó, el algodón es el principal producto de exportación. Asimismo, el país es un gran productor de anacardos y de maní. Y para consumo interno, Benín es un destacado productor mundial de yuca, ñame y maíz. Y aunque en Benín el pescado es bastante consumido, la pesca a menudo sigue siendo artesanal, enfrentándose a la competencia de barcos extranjeros, por lo que se ha ido desarrollando la piscicultura con clarias y tilapias como especies criadas. En el sector secundario, en Benín representó el 13,4% del PIB en 2011, siendo las principales industrias la producción de cemento y la agroalimentaria, aunque la construcción también es relevante. Por su parte, las industrias manufactureras no están muy desarrolladas en Benín, por lo que ocupan un lugar muy pequeño. Siguiendo con el sector terciario, en Benín está ligado directa e indirectamente a la actividad portuaria, por lo que cobra especial importancia. En 2011 representó más del 54% del PIB. La membresía de Benín en la zona del franco CFA ofrece al país cierta estabilidad, así como acceso al apoyo económico francés. Por su parte, el turismo se estima que apenas representa menos del 3% del PIB y Benín ocupa el quinto lugar entre los destinos de África Occidental. Benín es principalmente atractivo por sus playas, su ciudad lacustre, sus parques naturales y su historia. Y el sector financiero está dominado por los bancos, principalmente de microfinanzas, las cuales han logrado una importante penetración en el país. En cuestión de infraestructura, se dice que Benín está muy atrasado en términos de ordenamiento territorial. El país carece de una verdadera infraestructura de transporte, lo que obstaculiza el desarrollo del país, tanto en las zonas rurales como urbanas. A esto se suma que Benín tiene una insuficiente electrificación, así como acceso a agua potable. Por todo esto, Benín ha recibido importantes ayudas del exterior para el desarrollo de su infraestructura y más recientemente en 2022 el gobierno de Benín y el Fondo Monetario Internacional acordaron un plan de ayuda. Y finalmente, en términos de transporte, Benín posee un total de 6.787 kilómetros de carreteras, de los cuales 1.357 están pavimentados. La carretera costera de África Transoccidental cruza Benín y lo conecta con varios países. De igual forma, Benín tiene 578 kilómetros de vías férreas e igualmente se han iniciado trabajos de construcción
construcción de líneas que conectarán a Benín con otros países. Y finalmente el aeropuerto de Kajehu, ubicado en Cotonou, es el principal aeropuerto de Benín. Hoy hablaremos por qué un país pertenece al primer, segundo, tercer y hasta cuarto mundo, si es que existe este último. Vamos a conocer las características y ejemplos de cada grupo. Todo comenzó durante la Guerra Fría. Fue prácticamente una manera de clasificar a los países que seguían a Estados Unidos por una parte y a la Unión Soviética por la otra. Veamos a qué apunta dicha clasificación. Número 1. Países del primer mundo. Este es el término dado al conjunto de países que apoyaban a los norteamericanos y adoptaban su ideología política, así como su economía, es decir, básicamente los que practicaban el modelo capitalista. Pero a partir de los 90, con la caída de la Unión Soviética, este título se le aplica más a los países desarrollados y con alto grado de índice de desarrollo humano. Este es un número arrojado de un estudio de las Naciones Unidas que junta información y analizan en qué condiciones de vida se encuentran los habitantes de los países. Los aspectos a considerar son el índice de ingresos, expectativa de vida y el índice de educación. Número 2. Países del segundo mundo. Inicialmente se conoce con este nombre al grupo de países que apoyaban a la Unión Soviética. Sin embargo, hay que reconocer que para estos tiempos el término ha cambiado, al punto de ser sinónimo de país en desarrollo, con economías que están estabilizándose y creciendo cada vez más. Por otra parte, este modelo del mundo también se ha dejado de usar. Ya no se habla de términos medios, sino de dos grandes extremos, el primer y el tercer mundo. Número 3. Países del tercer mundo. En el año 1952, un tal Alfred Sauvy, francés, de profesión economista, adoptó o más bien cambió el término proveniente de la Revolución Francesa, tercer estado, para crear el tercer mundo, y con este agrupó a los países que no tenían nada que ver con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. El término tercer mundo hoy es algo más despectivo. Aún la RAE lo designa como el conjunto de países menos desarrollados económica y socialmente. Hoy existen prácticamente dos categorías: primer mundo, conformado por los países de América del Norte, Europa y algunos de Asia y Oceanía, y tercer mundo, por la mayoría de países de América del Sur y Central, así como de África y algunos de Asia y Oceanía. Número 4. Cuarto mundo. Este grupo básicamente comprende a todos aquellos lugares y poblaciones que no solo tienen un bajo nivel de vida en todas sus facetas, sino que aún no son reconocidos por el Estado. Algunos los nombrarían como fuera de la civilización. Parece mentira, pero en pleno siglo XXI aún existen grupos no alcanzados por el modelo de sociedad moderna o posmoderna, como se habla en nuestros tiempos. Otras definiciones a este término se refieren a países que no tienen infraestructura industrial y que por ende están en pobreza extrema. Y finalmente, número 7. La política en Benín tiene lugar en el marco de una república democrática representativa presidencial, en la cual el presidente de Benín es a su vez jefe de Estado y de gobierno. El poder en el país está dividido en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La rama ejecutiva es encabezada por el presidente de la república, quien es elegido por votación popular por mayoría absoluta y para periodos de 5 años y puede ejercer hasta 2 mandatos. El presidente designa un gabinete de ministros, el cual está sujeto a la opinión de la mesa de la Asamblea Nacional y sirve para asesorar al presidente. El actual gobierno está compuesto por 24 ministerios. Por su parte, el poder legislativo está encabezado por la Asamblea Nacional, que es el Parlamento de Benín. Este es unicameral y está compuesto por 83 miembros que son elegidos directamente a través de un sistema de representación proporcional de listas de partidos y sirven para periodos de 4 años. La última elección fue en 2019. En Benín los partidos políticos están autorizados y declarados oficialmente. Además reciben asistencia financiera. Y finalmente la rama judicial. En Benín el sistema judicial se divide en 2 niveles principales de tribunales. Estos son los tribunales superiores y los tribunales subordinados. Los tribunales superiores incluyen el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior. Y los tribunales subordinados incluyen al Tribunal de Apelación, los tribunales de distrito, los de aldea y los de lo penal. De todos estos, la Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano judicial en Benín, tanto en asuntos administrativos como judiciales y contables. Las decisiones de la Corte Suprema no pueden ser apeladas y el presidente de la Corte Suprema de Justicia es designado para periodos de 5 años por el presidente de la República. Siguiendo con las relaciones exteriores, en los últimos años Benín ha estrechado lazos
lazos con Francia, así como con Estados Unidos. Asimismo, el país ha adoptado un papel de mediador en la crisis política de Liberia, Guinea-Bissau y Togo, y ha contribuido a la fuerza de las Naciones Unidas en Haití, lo cual muestra la confianza por parte de la comunidad internacional a Benin. Actualmente, algunos de los aliados de Benin son Francia, India, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Ghana y China. En 2007, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental intervino para intentar resolver la disputa sobre 2 aldeas a lo largo de la frontera entre Benin y Burkina Faso. Asimismo, gran parte de la frontera entre Benin y Níger permanece sin demarcar, y en 2005 Nigeria cedió 13 aldeas a Benin, aunque en la actualidad aún tienen ciertas tensiones fronterizas. Continuando con las Fuerzas Armadas, las de Benin están constituidas por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Durante años, las Fuerzas Armadas de Bélgica han tenido un programa activo de cooperación con Benin, brindándoles capacitación y entrenamiento, además donándoles equipo militar y usando el país para algunos ejercicios militares. Se estima que el personal activo de las Fuerzas Armadas de Benin es de alrededor de 4.750 miembros y su gasto en defensa en 2011 fue de $73 millones, lo que equivalió al 1% del PIB. La política de defensa de Benin se basa en una estrategia defensiva y de solidaridad regional, respetando el principio de buena vecindad. Pasando a los derechos humanos, se considera que la situación de los derechos humanos en Benin está por lo general por encima de la media de África subsahariana. Un informe de Estados Unidos del 2012 elogió a Benin por continuar su transición a la democracia y por su trabajo legislativo al hacer cumplir las leyes relativas a la violencia doméstica contra las mujeres, la corrupción oficial y la tortura, así como por el hecho de haber establecido instituciones de derechos humanos, incluida la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Promoción de la Equidad e Igualdad de Género. Sin embargo, también el informe expresa preocupación por los altos niveles de abuso policial y por las duras condiciones carcelarias. Además, habla de severas restricciones al derecho a la huelga y la sindicalización y al lento progreso sobre el problema del trabajo infantil. Benin es signatario de varios acuerdos internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo la Carta Africana, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos de los Niños, entre otros. Constitucionalmente, en Benin está prohibida la discriminación por sexo, discapacidad, idioma o condición social, e igualmente, aunque se garantiza la libertad de expresión y de prensa, en ocasiones se violan estos derechos y esto se ve incrementado por el analfabetismo de la población y por la extendida corrupción. Asimismo, un informe de los Estados Unidos insta a Benin a despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y a establecer programas educativos y políticas policiales adecuadas que prohíban la discriminación, tanto por orientación sexual como por el estado serológico. Y finalmente, en términos administrativos, Benin está dividido en 12 departamentos que a su vez se subdividen en 77 comunas. Los departamentos son administrados por prefectos, quienes son responsables de garantizar la implementación de las políticas sectoriales del Estado en los departamentos, y las comunas son administradas por alcaldes. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.